Tips para vivir el culto en tu casa. Primero, prepara tu hogar para participar. Prepara el lugar donde vas a ver el culto, creando un ambiente propicio. Toma las medidas que sean necesarias para que nada ni nadie puedan interrumpir este momento. Por ejemplo, silenciar tu teléfono. Hazlo con tiempo, sin afán. 2. Prepárate tú también. Una vez preparado el lugar, ahora te invitamos a que te prepares, ya sea de manera individual o en familia, para tener un encuentro con el Señor. Si estás solo, recuerda que formas parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos por el Señor, así que no estás solo. 3. Abre bien los oídos y también el corazón. Dios nos habla por su palabra, así que abre bien los oídos. Participa activamente de las lecturas bíblicas, las oraciones y los cantos. 4. Invita a los miembros de tu familia a participar. Este es su momento para compartir la fe en el Señor Jesucristo con nuestra familia. 5. Reconociendo al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Para la entrega de tus diezmos y ofrendas, puedes comunicarte con la iglesia para indicarte cuáles son los canales abiertos para este propósito. Muy bienvenidos, hoy estamos en la oportunidad que nos brinda el Señor de encontrarnos para adorarlo, para bendecirlo, para reconocer lo bueno que Él ha sido. Ya en este tercer domingo de Adviento, donde estamos en ese tiempo de conmemorar esa encarnación del Señor. Vamos a adorarle con todo gozo, con todo nuestro corazón. Acérquese a la lectura de la palabra del Señor allí en el Salmo 30 para que esta palabra nos sirva de orientación durante todo este tiempo que vamos a tener de adoración a Él. Dice la palabra del Señor en el Salmo 30. Te exaltaré, Señor, porque me levantaste, porque no dejaste que mis enemigos se burlaran de mí. Señor, mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste. Tú, Señor, me sacaste del sepulcro, me hiciste revivir de entre los muertos. Canten al Señor ustedes sus fieles, alaben su santo nombre, porque solo un instante dura su enojo, pero toda una vida su bondad. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Cuando me sentí seguro, exclamé, jamás seré conmovido. Tú, Señor, en tu buena voluntad me afirmaste en elevado baluarte, pero escondiste tu rostro y yo quedé confundido. A ti clamo, Señor soberano, a ti me vuelvo suplicante. ¿Qué ganas tú con que yo muera? ¿Con que descienda yo al sepulcro? ¿Acaso el polvo te alabará o proclamará tu verdad? Oye, Señor, compadécete de mí. Sé tú, Señor, mi ayuda. Convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta, para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Señor mi Dios, siempre te daré gracias. De manera que acerquémonos al Señor en ese espíritu de gratitud. Señor, gracias. Gracias, Señor.
No cesa nuestra boca, Señor, de pronunciar, de exaltarte, de honrarte por lo bueno que has sido, por la misericordia tuya que nos ha acompañado y sustentado, Señor, a cada instante de la vida. Y en este tiempo donde conmemoramos tu encarnación, cómo se llena de expectativas, Señor, nuestro corazón, con la certeza de que tú te hiciste como uno de nosotros. Y estamos, Señor, en este tiempo de recordar cómo tu mano no se ha cortado para auxiliarnos, sino que a bien has tenido socorrernos. Te honramos y te alabamos, Señor. Recibe esta expresión de nuestra adoración a ti, manifestada en estos cantos que solo pretenden reconocerte como Señor, dador y sustentador de la vida. Bendito seas, Señor, en el nombre de Jesús. Y así es, iglesia, adoremos al Señor con júbilo y con gozo. Las promesas del Rey de Reyes sobre nuestras vidas. Y yo creo en ellas. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel, si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Gloria al Señor. Alabemos al Señor en este nuevo día. Usted que está allí en su casa, en familia, disponga su corazón para darle gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho en usted. Yo creo en el amor de Dios. Yo creo en el amor de Dios. Yo creo en el amor de Dios. Yo creo en el amor de mi Señor. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de mi Señor. Si soy fiel, si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Gloria al Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor, porque eres bueno con cada uno de nosotros. Agradecemos todo lo que haces cada día. Por eso hoy te rendimos a ti nuestras alabanzas, nuestra adoración, Señor. Gracias. Aleluya. Él es el Rey, el soberano, aquel maravilloso, único Señor que nos da toda la libertad. A ese adoramos, a ese exaltamos, a ti, Señor. Vamos y con gozo dile al Rey, Hosana, al Rey, aleluya. Al Rey, Hosana, al Rey, aleluya, al Rey, Hosana, al Rey, aleluya. Me ha enseñado su grandeza, me ha
ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré, me ha enseñado su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré, vamos juntos, al Rey, Hosana, al Rey, aleluya, al Rey, Hosana, al Rey, aleluya. Ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, ha ungido mi cabeza. Me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré, ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, ha ungido mi cabeza. Me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré. Y derramo mi canto en honor a Él. No hay nadie más glorioso, tan hermoso como mi Rey. ¡Aleluya! Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. A ti, soberano Dios, gracias. Con todo tu corazón. Al Rey, vamos,
ángeles cantando están, tan dulcísima canción. Las montañas su eco dan como fiel contestación. Los pastores sin cesar sus loores dan a Dios. Cuán glorioso es el cantar de su melodiosa voz. Gloria en lo alto, gloria a Dios. Oh, venid pronto a Belén para contemplar con fe a Jesús, autor del bien, al recién nacido Rey. Gloria en lo alto, gloria, gloria en lo alto, gloria a Dios. Oh, solo a ti, Señor. Todos ven al niño Rey, Dios del cielo y tierra es. Juntos a María y José, hoy cantamos gloria al Rey. Gloria en lo alto, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria a Dios. Lectura bíblica. Primera de Pedro, capítulo 3, versos del 10 al 12. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Hoy encenderemos la vela blanca, que simboliza la paz. Amaremos la vida y veremos días buenos si buscamos la paz. Nos alejamos del mal y hacemos el bien. La Navidad es una época de alegría en la que se celebra el nacimiento de Dios, que trae mensaje universal de paz y reconciliación con el Padre. Con pequeñas iniciativas se puede contagiar el calor de fiestas con un espíritu de perdón, reconciliación y amor. Y de esta forma cumplir con el ministerio de la reconciliación dado por el Padre a la Iglesia. Sofía, te invito para que hagas una oración por la paz. Papito Dios, te pedimos que nos des mucha paz en esta Navidad.
Amén. Así es, Padre, te pedimos que en esta Navidad puedas darnos mucha paz, Señor, reconciliación en las familias, podamos recordar ese nacimiento, Dios, y no solamente un nacimiento para un pesebre, Señor, sino que nazcas en cada uno de nuestros corazones. Te damos muchas gracias. Amén. Señor, seguimos honrando y exaltando tu santo nombre. En esta mañana, Dios, rendimos nuestra vida en adoración delante de tu presencia, Dios. Padre, todo lo ponemos a tus pies, Dios. Recordamos, Señor amado, tu gloriosa venida, Señor. Te exaltamos, Dios, por tanto amor demostrado, Padre Celestial, al venir a dar tu vida por nosotros, para darnos vida eterna. Señor, gracias te damos en esta mañana. Pedimos, Dios, que sea tu palabra, Dios, en este nuevo día, Padre Celestial, consolando nuestros corazones, llenándonos de esperanza, llenándonos de gozo, Dios del cielo. Padre, al pensar en tu pronto regreso. Padre, gracias te damos por enviar a Jesucristo, por darnos vida nueva. Señor, oramos por cada uno de los hermanos que están ya conectados, Dios, viendo esta transmisión. Rogamos que seas tú consolando al que está entristecido, Señor, que seas tú sanando, Dios, por tu gracia y por tu misericordia al que está enfermo, Dios. Seas tú, Señor, ayudando, Dios, a cada familia, cada hogar, cada persona, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, continuamos entonces en este tiempo de Adviento y este es nuestro tercer culto de Adviento. La importancia del Adviento es que nos recuerda esa primera venida de Cristo. Y es esa primera venida de Cristo la que nos da la base, la seguridad para confiar en su segunda venida. Y es a esto lo que el apóstol Pedro va a invitar al peregrino para que viva en una sociedad que vive para sí. El peregrino viva para Dios, con la expectativa de que Cristo vuelve, que el fin de todo se acerca y que el creyente debe vivir de acuerdo a los parámetros del reino. Quiero invitarle que por favor se acerque conmigo a la escritura. Vamos a continuar en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 11. El tema de esta mañana es vivir para Dios en una sociedad que vive para sí. Vivir para Dios en una sociedad que vive para sí. ¿Qué implica vivir para Dios en una sociedad que vive para sí? ¿Qué implica esto? Implica estar listos para sufrir si es necesario por obediencia a Cristo y vivir con la expectativa que Cristo vuelve pronto. Implica vivir para Cristo, para Dios, en una sociedad que vive para sí mismo. Implica, mis amados y amadas hermanas, estar listos a sufrir por causa del Señor, por la obediencia a Cristo, si es necesario, y vivir con una alta expectativa de la segunda venida de Cristo. Nos va a decir entonces el apóstol Pedro a todos los peregrinos en su primera carta, en el capítulo 4, versículos del 1 al 11. Por lo tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a la idolatría abominable. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran
como ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad. Y por eso los insultan. Pero ellos tendrán que rendirle cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por esto también se les predicó el evangelio aún a los muertos, para que a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos, en lo que atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios, en lo que atañe al espíritu. Ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que, para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en su verdadera forma. El que habla, hágalo como quien expresa la palabra misma de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. El apóstol Pedro continúa exhortando al peregrino a vivir una vida en una sociedad que vive para sí mismo. Somos llamados como peregrinos a vivir para Dios. Pero vivir para Dios tiene unas implicaciones muy interesantes. Porque vivir para Dios, según lo que el apóstol nos está mencionando en primera instancia, requiere de una ruptura con el pecado. Implica romper, terminar, divorciarse del pecado, lo cual ocasionará sufrimiento al creyente por la naturaleza misma del creyente, el cual ha hecho del pecado un hábito, y ese hábito se ha convertido en costumbre, y esta costumbre se ha convertido en una ley. Para el hombre que no teme a Dios, es una ley vivir pecando. Pero ahora el llamado que se le hace al peregrino es a salir de esa vida, bajo esa ley del pecado, para venir a vivir bajo la ley de Cristo. Y vivir para Dios bajo la ley de Cristo va a traer un sufrimiento al creyente, al peregrino. En una época cuando el ser humano evita el sufrimiento, en una época cuando hacemos todo por no sufrir, se nos dice: pare de sufrir, y hasta se nos predica un evangelio con este mensaje: pare de sufrir. Pero el evangelio verdadero es una invitación al sufrimiento. Eso es lo que Cristo llama, a eso es a lo que Cristo llama al peregrino, puesto que Él mismo lo ha dicho: si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que negarse. Y al negarnos a nuestro pecado, estamos tan habituados al pecado que al negarnos a ese pecado, eso va a causar sufrimiento y dolor a la vida del creyente. Pedro exhorta al peregrino a estar dispuesto y preparado para hacer la voluntad de Dios, aunque esto le traiga sufrimiento, porque su vieja naturaleza le pide, le demanda un estilo de vida que a Dios desagrada. Su vieja naturaleza le exige vivir para Él, y el mundo también le va a pedir que viva para Él. Pero el peregrino sabe que ha sido llamado a vivir para Dios en una sociedad que no quiere vivir para Dios, en una sociedad enemiga de Dios. Él ahora va a vivir para Dios, y ese vivir para Dios va a ocasionarle sufrimiento. Sufrimiento porque ya no puede satisfacer sus propios placeres. Sufrimiento porque su círculo de amigos en el cual él se movía, ahora también lo van a censurar, lo van a cuestionar, lo van a señalar, lo van a rechazar. Y esto también va a traer sufrimiento. El creyente debe estar listo para sufrir como resultado
de la ruptura con el pecado. Y es que romper con el pecado duele. Divorciarnos del pecado duele. Todo divorcio causa dolor. Toda separación causa dolor. Y nos causa dolor porque nos hemos acomodado, nos hemos adaptado. Y eso se vuelve parte de la vida del ser humano. Ahora, lo que Dios nos manda, lo que Dios espera del creyente, del peregrino, es una ruptura total, un divorcio total con el pecado. El texto nos va a decir, porque ya no vivimos, ya el peregrino no vive para satisfacerse a sí mismo, ni para satisfacer al mundo. Ahora vive para hacer la voluntad de Dios. Ahora el creyente va a vivir para hacer lo que a Dios le agrada, no lo que a Él le agrada. Ya no hacemos más lo que queremos. Yo no sé si usted todavía es de aquellos que dicen, yo hago lo que quiero. Como decía mi abuela, mi nombre es yo me mando y mi apellido cuando quiera. Ya no somos yo me mando, ahora Cristo me manda y ahora hacemos la voluntad del Padre. Para eso hemos sido llamados. Y el apóstol va a exhortarnos y nos va a decir, por tanto, ya que Cristo sufrió por el pecado, asuman también ustedes la misma actitud. Si miramos, si retrocedemos versículos anteriores, en el capítulo 3, versículo 18, él está diciendo, porque Cristo murió por los pecados una sola vez y para siempre. Ahora, el creyente, cuando se identifica con Cristo, él deja la vida del pecado, ahora vive para Cristo, ha muerto para el pecado, ahora vive para Cristo, y eso va a causar dolor. Nos va a causar un profundo dolor, porque nuestra vieja naturaleza nos reclama, nos pide que le demos gusto, porque nuestras viejas amistades también, porque el mundo también. El apóstol va a continuar mencionándonos algo muy importante en el versículo 2 en adelante. Para vivir el resto de su vida, ya hemos muerto, ya nos hemos divorciado del pecado. Ahora nos consagramos para vivir el resto de nuestras vidas terrenal, no satisfaciendo nuestras propias pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Y es que hacer este cambio, esta transformación, nos va a costar. Y lo que nos cuesta es ese sufrimiento, el cual somos llamados a enfrentar, pero no de mala gana, sino consciente de quiénes somos, porque somos ciudadanos de la patria celestial, porque no somos de aquí, somos de la patria celestial. Y ahora enfrentamos eso, ahora vivimos para Cristo, y no importa el precio que haya que pagar, pues ya basta, dice el apóstol Pedro, ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agradaba a los incrédulos, entregados a muchos placeres, a muchos pecados. Y aquí él menciona algunos: borracheras, orgías, idolatría y cantidades de cosas que se espera que el peregrino del siglo XXI ya se haya deshecho de ella, ya haya muerto a eso. Y el desafío es que ahora vivamos, pero para agradar a Dios. Vivamos no para agradarnos a nosotros mismos. Vivamos no para agradar a la sociedad en la cual estamos. Al punto de que los amigos, los familiares tengan que censurarnos. La sociedad tenga que censurarnos. Porque ya no hacemos como antes hacíamos. Ya no participamos de la parranda. Ya no participamos más de la mentira. Ya no participamos más del truco. Ya no participamos más de las cosas que antes hacíamos. Ahora el creyente va a ser señalado en el núcleo familiar o en el grupo de amigos como alguien diferente. Ahora entonces, cuando él llega
a la conversación, a la reunión con los amigos, ya todos dicen, se dañó la reunión, llegó el aguafiesta. Ya ahora todos dicen, dejen la bulla, porque llegó el hermanito. Dejen la bulla, porque llegó el santurrón. Ahora ya los amigos que antes nos abrazaban, con los cuales participábamos de las mismas cosas, ahora dicen, no, viene el evangélico, se nos acabó el paseo. No, este paseo ya no es más lo mismo, porque ahora tenemos que portarnos de una manera diferente. Es eso lo que el apóstol está diciéndole. Ya sus viejas amistades lo señalan. Ya sus viejas amistades lo censuran. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en el mismo desbordamiento de inmoralidad. Y por eso los insultan. ¿Qué le dicen a usted en su trabajo como creyente? ¿Qué le dicen en la universidad como creyente? ¿Qué le dirán sus familiares en esta fiesta como creyente? Ahora que usted vaya a pasar fin de año, o que ellos vengan a pasar fin de año con usted, ¿cómo será la fiesta? ¿Cómo se hará toda la fiesta de fin de año con usted? ¿Qué dirán de usted? ¿Tendrán algo que decir? ¿Tendrán algo que señalar a aquellos familiares que aún no tienen temor de Dios? Deberían hacerlo, porque su actitud debe condenar aquellas prácticas que desagradan a Dios, aún en su núcleo familiar o en su círculo de amigos. Debería pasar eso. Deberían decir, no, es que ir a pasar Navidad donde la abuela, bueno, porque nos volvemos a encontrar, pero ay, la rumbita que tenía planeada. Viene el tío evangélico y la garrafa que había comprado. No, viene mi tía y yo que iba a traer a la otra amiga, y con mi tía aquí no voy a poder. ¿Qué dirán de ustedes? Dirán, no, chévere, él no se mete en problemas, él participa igual que yo, él hace lo que nosotros hacemos. O ellos tendrán que decir, les parecerá extraño su actitud. Les parecerá extraño cuando todos van por un mismo desenfreno, que usted ya no participe como antes. De pronto usted se convirtió en este año y sus familiares, amigos, compañeros de trabajo están esperando que este fin de año usted participe en lo que participó el año pasado. ¿Qué tan extraño será usted para ellos cuando vengan con el guaro? Cuando vengan con la propuesta, cuando vengan con muchas de las cosas que nosotros sabemos que suelen acontecer en estos tiempos. ¿Qué dirán de usted? Uy, uno menos del club de amigos, una menos. No, ¿cómo así? ¿Cómo así que ya tú no participas? ¿Quién te lavó el cerebro? ¿Quién te lavó la mente? Ahí usted le tendrá que decir, Cristo me cambió. Me lavó no solamente la mente, sino el corazón. Me lo lavó de todo el pecado que manchaba mi alma y que me hacía culpable. Cristo me ha lavado. Sí, lavó mi mente porque me ha transformado. Y no solamente mi mente, sino que mi estilo de vida ahora corresponde a lo que Cristo ha hecho por mí. Los creyentes que experimentan cambios radicales en sus vidas a causa de su conversión podrían ser menospreciados por sus amigos, no solo porque ya no participan en sus actividades pecaminosas, sino también porque sus propias acciones condenan aquellas actividades pecaminosas que antes llevaba a cabo. Ahora su estilo de vida, cuando llega el creyente a la fiesta, al agasajo, a lo que se esté haciendo, su estilo de vida habla por él. Y los demás tendrán que ver que este peregrino, que esta persona es diferente. Y no porque a él no le importe, y no porque él no sienta deseo por las cosas del mundo. Todavía estamos luchando con situaciones
con pecados, con actitudes, con hábitos que Dios no aprueba. Y tenemos que ser conscientes de que vivimos en una lucha permanente. Muchos creyentes dirán, Señor, gracias porque este año no habrá feria de Cali como el año pasado, porque esa era mi tentación. Yo estaba ya en el rumbódromo cada año y ya no va a haber. Gracias porque me permitiste sostenerme. ¿Cuál es esa lucha? Vivimos con lucha y tenemos que enfrentarnos porque nos vemos tentados, porque el pecado seduce, pero el creyente se resiste y eso causa un conflicto interno y vive su lucha, su guerra espiritual de esta manera. Vive esa guerra espiritual entre si vivo para Dios, si agrado a Dios o vivo para mí. Aquella persona que no tiene temor de Dios, que todavía no ha nacido de nuevo, vive para sí. No tiene ningún problema, pero el peregrino ahora vive en esa lucha. Entre si vivo para Dios, si vivo para mí, si vivo para la sociedad, si vivo para mis amigos, para satisfacer, para complacer a otros. Y nos toca que decidir. Somos llamados entonces a decidir para quién vamos a vivir. ¿Para quién quieres vivir tú? ¿Para quién quiero vivir yo? En un mundo que vive para sí. En un mundo que no quiere vivir para Dios. ¿Para quién quieres vivir tú? ¿Quieres vivir para Dios o quieres vivir para ti mismo? ¿O quieres vivir para el mundo? Porque eso pasa a veces. Vivimos para los demás. Para que los demás me acepten. Para que los demás me aprueben. Porque no queremos perder amistades, porque no queremos perder influencia, porque no queremos perder dinero. Pero amado, el peregrino está llamado a vivir para Dios, aunque esto le cause perder amistades, perder dinero, perder influencia, perder popularidad o renombre en la sociedad en la cual se encuentre. Somos llamados a vivir para Dios. Pero debemos ser conscientes que vivir para Dios implica una ruptura, un divorcio total con el pecado. Eso es vivir para Dios en una sociedad que odia a Dios, en una sociedad que no quiere saber nada de Dios. El creyente se va cada día a identificar con ese llamado del apóstol Pedro que le hace al peregrino. Una vida para Dios no va a pasar desapercibida. El creyente que vive, el peregrino que quiere vivir para Dios, nunca pasará desapercibido. Sus amistades, sus familiares, su gremio en el cual él se mueve, va a notar que algo diferente hay allí. Algo diferente está pasando, ha pasado con esta persona. Ya no es el mismo. Desde el momento que aceptó a Cristo, nació de nuevo, ya no es más el mismo. Sus acciones, sus semblantes, su diario vivir es totalmente diferente. No puede pasar desapercibido. No puede vivir como un cristiano de la secreta. No puede vivir de incógnito. No sea que nos pase como aquel creyente que llevaba años trabajando en una empresa donde odiaban el cristianismo. Su fundador, el dueño, ateo, declarado totalmente enemigo de la fe. Y este creyente han pasado varios años y un domingo quiere testificar en su congregación. Dice, hermanos, como ustedes saben, en esta ciudad X empresa odian a los creyentes, odian el evangelio, odian a Cristo, pero para gloria de Dios yo llevo trabajando ahí más de 5 años. Lo que pasa es que ellos no saben que yo soy creyente. ¿Cómo puede pasar eso en un creyente? Trabajar o estar en un lugar tanto tiempo y pasar desapercibido, vivir de incógnito tanto tiempo, no es posible. No es posible que pasemos, que el peregrino pase desapercibido donde quiera que esté, porque su estilo de vida lo delata. Su manera de ser, su manera de hablar, su manera de comportarse, todo lo que atañe a su vida lo delata. Lamentable y triste
que nosotros pasemos desapercibidos en una sociedad que vive para sí mismo. Cuando somos llamados a vivir para Dios y nosotros pasemos desapercibidos, eso querría decir que entonces no estamos viviendo para Dios. Estamos viviendo como viven los demás, para sí mismos, para el mundo, pero no para Dios. Porque vivir para Dios va a ser notorio donde quiera que estemos. Se va a notar que ese peregrino, que ese creyente vive para Dios. En segunda instancia, en segundo lugar, ese vivir para Dios en una sociedad que vive para sí mismo tiene implicaciones grandes y profundas para el peregrino. El peregrino debe vivir con la expectativa que Cristo viene pronto, que Cristo viene por segunda vez, que el fin de todo lo terrenal se acerca, como dice el apóstol en el versículo 7. El fin de todo se acerca. Eso no es otra cosa sino Cristo viene. El creyente, el peregrino debe vivir con esa expectativa. Con la expectativa número uno de que vivir para Dios en una sociedad que vive para sí le va a causar sufrimiento. Y número dos, debe vivir con la expectativa de que Cristo viene, de la segunda venida de Cristo. Y hoy, cuando estamos en Adviento, que hablamos, conmemoramos esa primera venida de Cristo, tenemos la seguridad y la certeza por la Escritura que Cristo viene por segunda vez. ¿Vivimos nosotros como quien espera a Cristo o vivimos como aquellos que no esperan a Cristo? Aquellos que no esperan a Cristo viven para sí mismos, viven para el mundo, viven para satisfacer los deseos de la carne. Pero el peregrino, aquel que vive con la expectativa de la segunda venida de Cristo, aprende a vivir para Dios en una sociedad que no quiere vivir para Dios. El apóstol va a decir en el versículo 7 que el fin de todo se acerca. Y como dijo el profeta mundano, todo tiene su final, nada dura para siempre. Interesante que pensemos en eso. Todo tiene un final. Lo único que es garantía, que tiene garantía eterna, que tiene garantía de eternidad, es Cristo, es Dios. Y todo aquello que se conforma a su plan, a su propósito y a su designio. El apóstol nos va a decir, como el fin de todo se acerca, ustedes no deben vivir como viven aquellos que no tienen temor de Dios. Como el fin de todo se acerca, como Cristo viene. Por lo tanto, como Cristo viene, ahora ustedes deben vivir de una forma diferente. Por eso deben permanecer sobrios y con la mente despejada. Sobrios y con la mente despejada. Otra versión dice, sean serios y disciplinados en la oración. Sean serios y disciplinados en la oración. Entonces, como el fin de todo se acerca, como Cristo viene por segunda vez, ustedes sean serios en la oración. Tengan una vida disciplinada, una vida espiritual disciplinada. El apóstol nos hace un fuerte llamado a velar, a cuidar, a mirar y a preocuparnos por nuestra vida espiritual, por nuestra vida devocional. A veces somos tan inconstantes, tan disciplinados, tan indisciplinados con lo que atañe al alimentar nuestra alma, al ejercitarnos espiritualmente para gozar de una espiritualidad sana, cristocéntrica, basada en la Escritura. El apóstol va a hacernos un llamado, como el fin de todo se acerca, dejen de estar pensando en las cosas banales. Inviertan tiempo, disciplínense en su vida espiritual. ¿Cuántas veces nosotros pasamos el tiempo preocupados por lo material, pero lo espiritual lo dejamos para si se puede? Nos preocupamos por muchas cosas materiales que son buenas en sí, pero dejamos de lado lo más importante, aquello
que nadie nos podrá arrebatar, aquello que tiene una vigencia para la eternidad, nuestra vida espiritual, nuestra relación con Cristo. Como todo tiene su final, como el fin de todo lo terrenal se acerca, ustedes dedíquense a lo imperecedero, a lo que les sirve para lo espiritual, para la vida eterna. Si supiera usted que hoy va a morir, hoy, en contados segundos, en contadas horas, usted va a morir. Hay un vuelo para el cielo que sale en los próximos 5 minutos. ¿Qué haría? ¿Qué haría? Si le dijeran a usted, tiene las horas contadas. Si dijeran, Cristo ya está ahí en el aire, ya viene, ¿qué fuera lo primero que usted haría? Algunos dirían, si yo supiera que me iba a morir, viajaría, compraría, disfrutaría, haría esto, haría lo otro. Pero el apóstol Pedro les dice, como el fin de todo se acerca, busquen lo espiritual. Hagan un fuerte énfasis en lo espiritual, en lo imperecedero. Y luego le sigue insistiendo y sigue exhortando. Luego de decirles que deben hacer un fuerte énfasis en la espiritualidad, sean disciplinados en la oración, sean sobrios, sean constantes, no se dejen distraer, no se dejen engolosinar por las cosas que el mundo les ofrece. Manténganse con su mente clara, estén con su mente despejada. No se dejen confundir con lo que el mundo está proponiendo. Ustedes esperan a Cristo, no se dejen confundir. Luego les va a decir, por eso deben amarse los unos a los otros profundamente. En primer lugar, mantengan su vida espiritual activa. Cultívenla. Sean serios en la oración. Sean constantes. Eso es, cultiven su vida espiritual. Sean conscientes que esto es trascendente. La vida espiritual no puede dejarse para si alcanza. Primero hago esto, hago aquello. Y si puedo, leo la Biblia. Y si me sobra tiempo, oro. Y si me sobra tiempo, me congrego. Vamos a ver. Iba a ir para la iglesia, pero se me atravesó un paseo. Pero me llegó una visita. Vamos a ver qué podemos hacer. Si me queda tiempo, voy. No. El apóstol está diciendo, sean serios. Es tiempo de volvernos serios. Y lo que estamos viviendo día a día, podemos ver y podemos estar confiados en la palabra de que la venida de Cristo se acerca, de que el fin de todo esto se acerca. Y como el fin de todo se acerca, sea serio. Seamos serios. Pongámonos serios con nuestra vida espiritual. Ya basta de jugar al creyente los fines de semana. Ya basta de un pie en el cielo y otro en el infierno. Ya basta de una vida doble, de una vida acomodada. Ya basta de vivir una vida cristiana por mera conveniencia. Ya basta de vivir de la espiritualidad de otros. Hay que, como mi mamá, mi abuelita, ellos son creyentes, ellos oran por mí. Entonces pues ellos oran por mí. No, es tiempo de que usted, joven, adulto, quien quiera que me esté escuchando, se vuelva serio con su vida espiritual. Porque el fin de todo se acerca. Eso es lo que está diciendo el apóstol. El fin de todas las cosas se acerca. Por lo tanto, guerra advertida no mata soldado, decía mi abuela. Volvámonos serios con nuestra vida espiritual. Volvámonos serios, ajuiciémonos. Hay cosas que tenemos que arreglar como creyentes. Hay cosas personales en nuestra vida que usted sabe que las tiene que arreglar. Hay situaciones familiares que debemos solucionar. Hay cosas en la congregación, en el ministerio, que debemos solucionar. Volvámonos serios, porque el fin de todo se acerca. La segunda venida de Cristo se acerca. Razón suficiente para despejar nuestra mente, para mantenernos, como dice el apóstol, sobrios. No como un borracho tambaleando de aquí para allá, sino sobrios.
serios, disciplinados, a juiciarnos, en otras palabras. Practiquen el amor, ámense los unos a los otros profundamente. Estamos en el capítulo 4 y por cuarta vez vuelve y aparece la palabra ámense con amor fraternal o de manera profunda. En el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3 y ahora en el capítulo 4, la insistencia del apóstol con esta frase yo creo que tiene que sacudirnos y mostrarnos que estamos hablando entonces de algo muy importante para el peregrino. Ámense profundamente, no superficialmente, no por conveniencia, no porque es que yo siento amarlo. Yo siento amarlo. El amor no es un sentimiento. Tristemente, las películas, las novelas, los cuentos nos han metido esa idea romántica del amor como un sentimiento. Pero cuando vamos a la Biblia, del amor que Dios nos habla, no es un sentimiento, es más que un sentimiento. Es una decisión. La Biblia no nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que sintió maripositas en el estómago. No. La Biblia nos va a decir que Dios nos amó tanto que actuó. Amar es una decisión que lleva a la acción. El amor se tiene que ver, se tiene que tocar, se tiene que sentir. El amor es más que un sentimiento. Y el apóstol nos va a decir, ámense de verdad, profundamente. No de manera superficial. ¿Y por qué amarnos de esta manera va a ser importante? Porque es este amor profundo, este amor verdadero, lo que hace que podamos superar, que podamos perdonar multitud de pecados. Continúa diciendo el apóstol, ámense profundamente, porque el amor cubre no uno, no fue uno, ni fueron dos, tampoco fueron tres, multitud de pecados. No es que yo lo perdono una o dos o tres, multitud. Yo lo amo, pero mi amor tiene límites. ¿Ha escuchado usted esa frase? Yo lo amo, pero es que eso yo no se lo puedo perdonar. El amor verdadero cubre no solo uno, multitud de pecados. ¿Cuántas veces nosotros le colocamos límites a ese amor? Yo lo amaba, lo dejé de amar, salió de mi corazón. Lo dejé de amar desde aquel día que él me fue infiel. La dejé de amar desde aquel día que ella me fue infiel. El texto dice, ámense profundamente, porque la única garantía que un matrimonio pasará aquel terremoto del adulterio, de la infidelidad, será un amor profundo, no un amor romántico. Eso se queda allí, eso muere o queda tendido. Eso queda tendido frente a una infidelidad o frente a cualquier problema. Lo que va a garantizar, nos va a doler, claro que sí, mucho, muchísimo. Pero lo que va a garantizar que podamos salir de allí heridos, golpeados, lastimados, pero vamos a salir de allí para que el maestro nos sane, va a ser el amor profundo. Ese amor verdadero. Yo amo a la iglesia, yo amaba a la iglesia, pero no, yo dejé de amarlos porque un día la hermana, el pastor no me saludó. Yo era muy buena, yo era muy servicial, pero dejé de amarlos. Ya no los quiero más como antes. El amor verdadero cubre multitud de pecados. No importa cuáles sean tus hermanos. De hecho, nosotros no elegimos quiénes van a ser nuestros hermanos en la fe. Nosotros no elegimos como pastores quiénes van a ser nuestras ovejas. Las ovejas no eligen quién va a ser su pastor. Bueno, claro que hoy en día tenemos ovejas como jugadores de fútbol con pase propio, ¿no? Ellos eligen quién va a ser, dónde van a estar. Pero lo que la Biblia nos va a mostrar es otra cosa. Nosotros no elegimos a nuestros hermanos, pero sí tenemos la responsabilidad de amarnos. No decidimos a quién vamos a tener por hermano. Y no deberíamos de decidir a quién vamos a tener por pastor. Y no deberíamos de decidir a quién vamos a tener por ovejas. Lo que sí nosotros debemos decidir es amar profundamente. Esa sí es nuestra responsabilidad. A quien Dios pone como oveja en la iglesia donde pastoreo, decisión de Dios.
A quién Dios te pone como pastor, decisión de Dios. Pero tu decisión es amar a tu pastor. Tu decisión es amar a tu hermano. Mi decisión es amar a las ovejas que Dios ha puesto en este redil, en este rebaño. Es ese amor profundo lo que hace que una iglesia se mantenga en medio de la adversidad. En medio de los tiempos que estamos viviendo, en medio de los tiempos de pandemia, es el amor profundo lo que nos mantiene unidos como iglesia. Sobrellevando los unos las cargas de los otros, visitándonos, llamándonos, orando los unos por los otros. Hoy en día ya no se le puede preguntar más al hermano, hermano, ¿cómo está? Sino más bien hay que preguntarle, hermano, ¿usted ahora dónde está? Porque nos movemos de iglesia por cualquier cosa y decimos que amamos a Cristo. Cualquier dificultad, inmediatamente nos vamos. El amor verdadero nos va a ayudar a superar las dificultades que vivamos en la congregación donde estamos asistiendo. El amor profundo es lo que nos va a llevar a solucionar cualquier problema ministerial que tengamos con nuestros líderes o con nuestros pastores. Si nos amamos, nos soportaremos. Si nos amamos, nos respetaremos. Si nos amamos, nos apoyaremos. Si nos amamos, aceptaremos que somos diferentes. Que somos diferentes. Y que yo no puedo cambiar al otro, ni tampoco usted debe buscar cambiarme a mí. Nos aceptamos tal y cual como somos. Por eso es tan vital este asunto del amor. De verdad que en todo este ejercicio con esta carta estoy de una de las cosas que estoy bien impactado es de cómo se repite la palabra ámense con amor fraternal o ámense profundamente, que el apóstol va a utilizar en un tiempo de crisis. Recordemos que el contexto de la carta es para unos peregrinos, para una iglesia que está viviendo tiempos de crisis. Y ahí va a estar siempre el amor, el amor, el amor. Es eso lo que nos mantiene unidos en tiempos de crisis, mi amado hermano. Es eso lo que hace que no tiremos por la borda todos los años de trabajo en una familia, en un matrimonio. Amarnos profundamente nos lleva a dejar de pensar tanto en nosotros y empezar a pensar en el otro como alguien importante. Porque el amor verdadero va a consistir no solo en recibir, sino en dar, en dar. Ese es el amor que Dios nos está planteando. Y ese amor que nos va a hablar en esta carta siempre va a estar en ese contexto de dar, de sufrir por el otro. Amados, vivir para Dios en una sociedad que odia a Dios. Y como odia a Dios, no quiere vivir para Dios porque no puede vivir para Dios. Tienen que vivir para ellos mismos porque no han nacido de nuevo. Aquí el creyente está llamado a marcar la diferencia, a ser consciente que vivir para Dios le va a traer sufrimiento, porque va a ser señalado, porque va a ser juzgado, porque va a ser odiado, porque hablarán, lo calumniarán. Pero él también vivirá su propia carga, porque él es humano, vivirá su propia lucha, porque se va a ver seducido con el pecado, con aquello que antes practicaba, porque su carne le va a pedir que vuelva a vivir como antes vivía, en las parrandas, en las orgías, en la borrachera, en la idolatría, en la mentira y en cantidad de pecados que usted y yo vivíamos antes. Nuestra vieja naturaleza nos va a reclamar que la satisfagamos, nos va a reclamar que le proveamos, nos va a reclamar que volvamos como antes. Pero el creyente sabe que para atrás ni para coger impulso. El creyente tiene que pararse. El creyente le va a tocar sufrir, tiene que sufrir, pero él lo hace confiado de que está buscando vivir para Dios. Y como quiere vivir para Dios, se niega a sí mismo, se niega a retroceder, se niega a volver a la basura de donde Dios lo sacó. Se niega a volver atrás. Y tiene que sufrir.
Porque se ve enfrentado, como dice el apóstol Pablo en Romano, se va a ver enfrentado entre la ley de Dios y la ley de su naturaleza pecaminosa. Se va a ver enfrentado que cuando quiere hacer lo bueno, entonces su naturaleza le pide hacer lo malo. Y va a ser esa su lucha y va a sufrir. Esa es una evidencia de su transformación, de que se ha identificado con Cristo. Vive su lucha diariamente. Va a lidiar con sinnúmero de casos, pero va a tener en cuenta, va a vivir expectante a esa segunda venida de Cristo. Va a vivir expectante, y como vive expectante a esa segunda venida de Cristo, esa persona vive con su mente despejada, no se deja confundir, no se deja enredar, es disciplinado, es cuidadoso con que nada dañe su vida espiritual. Está revisando su corazón y su mente para que no haya nada en su corazón o en su mente de manera intencional que estorbe con su preparación para su encuentro con Cristo. Y vive para amar a sus hermanos, creyendo que con amor puede superar cualquier crisis, cualquier dificultad, cualquier diferencia. El amor cubre multitud de pecados. Ese creyente que vive para Dios y vive entonces expectante a la segunda venida de Cristo, consciente de que todo tiene su final, practica la hospitalidad con alegría, sin quejarse, va a decirlos el apóstol. Practica la hospitalidad. Como el fin de todo se acerca, ahora esa persona vive concentrada, cultivando su espiritualidad, vive amándose con sus hermanos y por amor practica la hospitalidad. Es decir, es generoso, es servicial, atiende con alegría a los demás, da con alegría, no quejándose. Cuando le toca atender, cuando le toca hospedar, él hospeda. Él hospeda. Sabe que lo que Dios le ha dado es para servirle a sus hermanos. Sabe que de este mundo no podrá llevarse nada para el más allá. Allá no necesitamos carro, no necesitamos casa, no necesitamos nevera, no necesitamos finca, no necesitamos nada de esto. El creyente entonces que vive con esa expectativa de la segunda venida de Cristo no se amarra a lo material, no vive para eso. Su mirada está en el cielo, su corazón está en el cielo. Él sabe que estas cosas que aquí tenemos nos sirven aquí y debemos de aprovechar para darle un buen uso a ellas. Pero cuántas veces nosotros vivimos como si Cristo no fuese a venir por segunda vez. Mi casita, mi carrito, mis ahorritos, mi vajilla, démela allí, esa es para cuando llegue una visita especial. No me la toquen. Todo eso se va a quedar aquí. Nada de eso nos vamos a llevar. Cuando usted se muera, aunque muchas de esas cosas se la echen a la tumba, porque ya hemos visto, casos se han visto de funerales con trasteo. He visto cómo literalmente le echan una moto allá a la tumba. Hasta un carro vi en una tumba. Pero aunque eso se lo echen allí, eso no pasa. No trasciende la eternidad. El creyente es consciente de que lo material nos sirve aquí y debemos dar buen uso. ¿Y qué mejor uso que servir a los demás como si al mismo Cristo le estuviésemos sirviendo? Dios no nos va a preguntar por el tamaño de nuestra casa, sino a cuánta gente hospedamos allí, a cuántos le servimos. No nos va a preguntar por el comedor de mármol o de cedro traído del extranjero que tenemos, sino a cuántos le servimos un plato de comida allí. No se trata de cuántas cosas tengamos. Amado, lo material es un medio para servir. El peregrino, él sabe que él no se lleva eso. Un cristiano verdadero sabe que no se va a llevar eso y que los bienes que Dios nos da, los bienes materiales, son para servir a nuestros hermanos, para servir con ellos. Porque cuando nos vayamos, todo quedará aquí.
Amados, pero muchas veces vivimos con nuestro corazón tan pegado a lo material. Y el amor a lo material es algo que está minando y dañando al creyente, la vida del creyente. Tremendo cómo la hospitalidad entre el pueblo cristiano se ha ido perdiendo poco a poco. La generosidad se ha ido perdiendo poco a poco, pero debemos recuperarla. El llamado es recuperar la hospitalidad. Recuperar la hospitalidad porque Cristo viene. Porque el Señor viene. En estos días visité una región de nuestro país, una región de Colombia, muy afectada por todo. Parte económica, afectada por la pobreza, afectada por la violencia. La iglesia en situaciones bien críticas. Una iglesia de personas con pocos recursos, pero con un corazón bien hospitalario, bien cargado de amor. Una iglesia en madera que cuando el culto empezó se movía, que yo pensé, ¿a qué hora nos caemos? Pero eso no limitó su falta de recursos materiales, no limitó su hospitalidad, sino es que dieron de lo que tenían, atendieron con el corazón. Me quedé impactado, impresionado por la hospitalidad del pastor, de su esposa, de los hermanos. Que Dios nos ayude, a ser más hospitalario. Porque, amado, Cristo viene y todo lo que hemos acuñado aquí se quedará. El apóstol sigue mencionando otras cosas. Como Cristo viene, sean sobrios, sean serios en su oración, cuiden su vida espiritual. Como Cristo viene, o como el fin de todo se acerca, ámense profundamente, porque eso es lo único que los va a ayudar a superar cualquier crisis. Como Cristo viene, sean hospitalarios con alegría. Como Cristo viene, pongan al servicio de los demás los dones que Dios les ha dado. ¿Qué don le ha dado Dios a usted? A veces utilizamos los dones para servirnos a nosotros mismos. Pero el llamado del peregrino, para el peregrino, es a colocar los dones que Dios le ha dado al servicio de los demás. ¿Qué don le ha dado Dios a usted? No, pastor, yo no tengo ninguno. Claro que lo tiene. Claro que lo tiene. Tiene dones, los cuales usted debe usar bien. ¿Cómo los usa bien? Colocándolo al servicio. El apóstol va a mencionar algunos. Él dice: el que tiene el don de hablar en público, hable como quien habla Dios por medio de él. Hable como aquel que sirve de un canal por el cual Dios está hablando. ¿Y cómo habla Dios? Dios habla con verdad, Dios habla con sabiduría, Dios habla con justicia, pero Dios habla también con mucho amor, mucha compasión y mucha misericordia que salen de nuestros labios. Los que tenemos el don para hablar en público, para presidir, para enseñar, para predicar, hablemos como quien habla de parte de Dios, como si nuestros labios fueran los labios de Dios. ¿Y cómo habla Dios? Pues todas las palabras que Dios usa son puras, son verdad, son justas, son sanas, son santas. Y en todas sus palabras hay compasión. Hay otro don, y él dice: el que tiene el don de servir, hágalo como quien tiene el poder de Dios para hacerlo. Es decir, con toda la fuerza y energía que Dios le ha dado. Si usted tiene el don de servir, sirva, pero sirva bien. Sirva para Dios. Sirva como quien está sirviendo con toda la fuerza de Dios para bendecir, para beneficio de los hermanos en la fe. Muchas veces utilizamos los dones para beneficiarnos nosotros mismos. Y porque tenemos la posibilidad, como en nuestras manos,
está la posibilidad de definir la situación de alguien, pretendemos abusar. O lo hacemos cuando nos da la gana porque nos tienen que buscar. Porque tienen que venir a mí. Voy a dejarlo que ruegue un poquito. Voy a dejarlo que aguante un poquito. Si usted está en una posición, bien sea en la iglesia local donde usted se congrega, sea en la empresa donde trabaja, en su casa, en cualquier lugar, si usted está en una posición de autoridad para servir, hágalo bien, como quien le sirve a Dios. No utilice la posición que tiene para su propio beneficio, para satisfacer su ego. Eso es pecado. No lo utilice para poner a otros como a mendigar. Sirva con prontitud, atienda con ligereza lo que le corresponde hacer como líder, como anciano, como diácono, como pastor, como maestro. Hágalo con prontitud, con diligencia, como quien está sirviendo al mismo Dios. Y no nos quedemos con ese don para satisfacernos o para servirnos a nosotros mismos, para satisfacer a nuestro ego. A manera de conclusión, mis amados, vivir para Dios es asumir la misma actitud que tuvo Cristo, nos va a decir el apóstol. Al sufrir por nuestros pecados, vivir para Dios es renunciar al pecado, romper relaciones con el pecado y estar dispuesto a pagar el precio. Vivir para Dios es estar dispuesto y preparado para afrontar el sufrimiento si es necesario, con tal de obedecer la palabra de Dios. Se vive para Dios cuando andamos con los pies en la tierra, pero con nuestra mirada y nuestro corazón en el cielo, conscientes que se acerca el gran fin, que se acerca el fin de todo lo terrenal y que debemos cumplir nuestro más grande propósito aquí en la tierra, el cual es amar profundamente y servir a nuestro prójimo. Glorificamos a Dios con este estilo de vida, como finaliza el apóstol diciendo en el versículo 11. Glorificamos a Dios con ese estilo de vida y hacemos que otros también glorifiquen a Dios con el estilo de vida que la palabra del Señor nos manda a asumir. Vivir para Dios en un mundo que quiere vivir para sí mismo. Eso lleva a que el mundo que nos observa, como dice Mateo capítulo 25, capítulo 5, versículo 6, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre que está en los cielos. Dejemos que nuestro estilo de vida brille delante de los que no conocen a Cristo, para que ellos alaben a Dios al ver que nosotros, peregrinos del siglo XXI, vivimos para Dios, enfrentando el sufrimiento y con expectativa de la segunda venida de Cristo. Le invito para que oremos. Incline allí su rostro y vamos a orar en esta mañana. Padre, te alabamos y te damos a ti toda la gloria. En un mundo, Dios del cielo, que quiere satisfacerse a sí mismo, y en su deseo de satisfacerse a sí mismo, se han convertido en enemigos de Dios. En este mundo, Dios de la gloria, permítenos y ayúdanos a vivir para ti. Aunque esto nos cause censura, rechazo, crítica, tribulación, calumnia, persecución, aún de los más cercanos, ayúdanos, Dios del cielo, a vivir para ti, como dice el apóstol, en un mundo, una sociedad que no quiere vivir para ti, asumiendo las consecuencias, asumiendo las implicaciones, rompiendo con el pecado, ese pecado en el cual nos regocijábamos y nos revolcábamos antes, pero ese pecado que aún sigue allí, que aún sigue rodeando, merodeando, buscando cuándo regresamos.
Señor, ayúdanos a enfrentarnos, a colocar un alto en el camino, un pare. Como dice tu palabra, basta ya. Basta ya de seguir viviendo como antes vivían. Ayúdanos ahora a vivir para ti. Antes vivíamos para el mundo. Antes vivíamos para nosotros mismos. Ahora vivimos para ti. Aunque esto nos cause sufrimiento. Pero también, Señor, ayúdanos a vivir con esa expectativa profunda de tu segunda venida, Señor. Ayúdanos a vivir como aquellos que saben que Cristo vuelve. Y como Cristo vuelve, debemos estar vigilantes de nuestra vida espiritual, amándonos profundamente. Señor, sirviéndonos unos a otros, acogiéndonos unos a otros. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, pastor, por la palabra del Señor. Todo un desafío. Cristo en primera carta de Pedro sigue siendo el modelo de vida. Amén. Sigue siendo el modelo. Para un tiempo como el que vivimos, en el que Cristo ha dejado de ser el modelo, la pauta, el paradigma, ha dejado de ser quien nos delimita el Señor. Hoy primera de Pedro nos sigue diciendo que Cristo es el Señor de la vida y sigue siendo nuestro modelo. Es a Él y son sus pisadas las que nosotros debemos seguir. No hay otro Señor a quien seguimos y no hay otro Señor a quien servimos. Mis hermanos, les invitamos para que tomen un tiempo allí en casa para compartir qué es lo que les ha hablado el Señor, qué es el desafío. No se levante de allí sin primero compartir con los suyos. Tómese un café y que sea esta una oportunidad para allí en familia seguir reflexionando en lo que el Señor les ha llamado. Un abrazo para todos y que la gracia de Dios continúe sustentándoles y dirigiéndoles. Hosana al Rey, aleluya al Rey. Hosana al Rey, aleluya. Me ha enseñado su grandeza, me ha mostrado su belleza. Me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré. Su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré, vamos juntos, al Rey, Hosana al Rey, aleluya al Rey, Hosana al Rey. Mi tristeza, ha ungido mi cabeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré, ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención.